Hay una habitación en Medellín donde ni siquiera los sicarios de Pablo Escobar querían entrar. No era por miedo a la policía ni por enemigos, era por algo mucho más oscuro. Dicen que dentro de esas paredes se tomaban decisiones que nadie se atrevía a cuestionar, y que los que sabían demasiado desaparecían. Pero esa es solo una de las 7 cosas que ni sus hombres más leales se atrevían a mencionar. ¿Quieres saber cuál fue su mayor secreto y por qué hasta hoy se oculta? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a volar la cabeza. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, el capo, el hombre que en los años 80 era más temido que cualquier presidente, más rico que cualquier actor de Hollywood y más influyente que cualquier político en Colombia. Nació en Río Negro, pero creció en Envigado, un barrio que lo vio pasar de ladrón de lápidas a magnate del narcotráfico. Su ascenso fue meteórico, de vender cigarrillos de contrabando a convertirse en el jefe del cartel de Medellín, manejando el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Pero detrás del mito, había secretos tan oscuros que ni sus sicarios más cercanos querían admitir. No era solo un narco, era un estratega, un monstruo con cara de benefactor y un hombre que escondía más de lo que mostraba. Y hoy, vamos a revelar lo que nadie ha contado. Pablo Escobar no era millonario, era multimillonario. Según la revista Forbes, en su punto más alto tenía un patrimonio neto de más de 30.000 millones de dólares. Eso lo colocó durante 7 años consecutivos en la lista de los hombres más ricos del planeta. Pero, ¿qué hacía con tanto dinero? Primero lo enterraba. Literalmente. Escobar escondía millones en bidones sellados bajo tierra, muchos de los cuales todavía hoy no han sido encontrados. Hay campesinos que han encontrado fajos de dólares podridos en fincas abandonadas, y se estima que hay al menos 500 millones de dólares perdidos en tierras colombianas. Segundo, lo gastaba en lujos que parecían salidos de una película. Su famosa hacienda Nápoles en Puerto Triunfo era un paraíso de 3.000 hectáreas con zoológico privado, pista de aterrizaje, helipuerto, coches de colección y hasta una plaza de toros. Tenía más de 100 propiedades en todo el país. En Miami tenía mansiones que luego fueron incautadas por la DEA. Compraba jets privados como quien compra un celular. Y para que te des una idea, perdía más de $2.000 al mes solo por las ratas que se comían su dinero almacenado. Sí, así de absurdo era su nivel de riqueza. Pero lo más impactante no es cuánto tenía, sino lo que mandó construir para que nadie supiera realmente todo lo que poseía. Primer secreto oculto: la bóveda de los desaparecidos. Muchos han hablado de su bóveda de dinero, pero pocos conocen la otra, la bóveda del silencio. Según declaraciones de antiguos miembros del cartel, había un cuarto escondido dentro de la hacienda Nápoles que no almacenaba dinero, sino videos, grabaciones y documentos comprometedores. Era su seguro contra políticos, generales, policías y hasta presidentes. Ahí guardaba pruebas de todos los favores sucios que le debían, y sus sicarios tenían prohibido mencionar su existencia. ¿Por qué? Porque entrar a ese cuarto significaba que sabías demasiado, y los que sabían demasiado no vivían para contarlo. Uno de sus hombres, conocido como el Mugre, confesó años después que un error en esa bóveda fue lo que marcó el principio del fin de Escobar. ¿Qué había allí dentro? ¿Qué grabaciones tenía? Hasta hoy, el lugar fue destruido y nadie ha logrado recuperar nada. O eso dicen. ¿Tú qué crees? ¿Que existió esa bóveda realmente? Escríbelo en los comentarios porque este tema sigue siendo un misterio. Segundo secreto: el sicario que se convirtió en enemigo se llamaba John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Fue su mano derecha, su verdugo más temido. Confesó haber matado a más de 300 personas y coordinado otros 3.000 asesinatos por orden de Escobar. Pero lo que pocos saben es que hubo un momento, en los últimos días del capo, donde Popeye comenzó a desconfiar de él. ¿Por qué? Porque Escobar empezó a eliminar a sus propios hombres por miedo a que hablaran. La paranoia lo consumía. Ya no confiaba en nadie. Tenía micrófonos hasta en los baños. Mandaba a revisar a sus sicarios con polígrafos. Y Popeye, que lo había seguido ciegamente durante años, estuvo a punto de huir.
Esto no lo vas a encontrar en ningún documental, porque los que estaban dentro del círculo sabían que hablar de eso era firmar su sentencia de muerte. Y esto es solo el comienzo. Ya vimos la bóveda del silencio y la traición silenciosa de su sicario más fiel. Pero en la próxima parte vas a descubrir la verdad sobre una casa secreta en Panamá que usaba para torturas, los millones que regalaba para comprar lealtades y la única mujer que lo enfrentó sin miedo. Y vivió para contarlo. ¿Te atreves a seguir descubriendo los secretos que sus propios sicarios ocultaron? Entonces suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta aquí abajo cuál de estos secretos te impactó más. Porque lo que viene te va a dejar sin palabras. El búnker secreto en Panamá. En 1983, cuando la presión del gobierno colombiano comenzaba a sentirse, Pablo Escobar tomó una decisión silenciosa pero brutal: crear una ruta de escape con bases seguras fuera del país. Fue así como nació uno de sus secretos más escalofriantes: la casa búnker en Panamá, un lugar donde no solo escondía dinero, sino enemigos capturados, traidores y hasta políticos secuestrados. Construida con paredes insonorizadas, túneles subterráneos y puertas blindadas, esta casa no aparecía en ningún registro legal. Según un ex socio del cartel, en ese lugar Escobar hizo desaparecer a más de una decena de personas que sabían demasiado o habían intentado negociar con la DEA. Los sicarios sabían de su existencia, pero no mencionaban nada, porque quien preguntaba era el siguiente en desaparecer. Panamá fue clave en su imperio, no solo como refugio, sino como centro de lavado de dinero y tránsito de cocaína. Pero esta casa en particular, que fue demolida misteriosamente en los años 90, guarda una historia que pocos se atreven a contar. ¿Tú crees que en algún momento aparecerán restos de esa casa o pruebas de lo que pasó ahí dentro? Coméntalo abajo, porque la verdad todavía no ha salido por completo. Regalos millonarios que compraban silencios. ¿Sabías que Escobar regalaba mansiones, carros de lujo y hasta islas enteras a cambio de lealtad? No estamos hablando de favores. Estamos hablando de compras directas de conciencia. A sus sicarios más leales les daba casas blindadas en Medellín, carros con compartimentos secretos para armas y hasta relojes de oro con diamantes que tenían mensajes grabados con frases como «fiel hasta la muerte». Un expiloto del cartel contó que Escobar le regaló un Ferrari solo por haber aterrizado de emergencia una avioneta cargada con droga, y al jefe de su seguridad le dio una finca completa con piscina, empleados y hasta seguridad pagada de por vida. Pero lo más impactante fue el caso de un periodista colombiano que iba a publicar una investigación que lo comprometía. En vez de matarlo, Escobar le envió un maletín con $250,000 y una nota: plata o plomo. Tú decides. El periodista nunca publicó el artículo y nunca volvió a hablar del tema. La mujer que lo enfrentó y sobrevivió. Mientras todos lo temían, hubo una mujer que lo desafió cara a cara. Su nombre era Virginia Vallejo, una famosa periodista y presentadora de televisión colombiana que además fue su amante durante varios años. Virginia no solo conocía su lado íntimo, sino que presenció reuniones políticas, entregas de dinero y hasta operaciones de tráfico internacional. Ella fue testigo de lo que nadie debía ver, que aún así vivió para contarlo. Años después, escribió un libro titulado Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde expuso nombres, fechas y secretos que nadie más se había atrevido a revelar. En él, confesó que Pablo lloraba de miedo en la intimidad, que dudaba de todos a su alrededor y que incluso planeó fingir su muerte y desaparecer para siempre con ella. Pero lo más impactante fue lo que dijo sobre sus aliados. Muchos de los que hoy dicen odiarlo le besaban las manos en privado. Virginia tuvo que exiliarse, recibió amenazas de muerte, pero hasta el día de hoy es la única que logró escapar del círculo más íntimo de Escobar con vida y con la verdad en la boca. ¿Qué piensas tú? ¿Fue amor verdadero o solo una estrategia más de Escobar? Déjalo en los comentarios. El archivo perdido de Pablo Escobar. Hay una historia que ha sido repetida en susurros por exintegrantes del cartel, pero que nunca ha sido confirmada oficialmente. El archivo perdido de Pablo Escobar.
Se dice que antes de morir, Pablo grabó varios cassettes donde hablaba de sus conexiones con figuras poderosas de Colombia, Estados Unidos e incluso Europa. Grabaciones donde revelaba los nombres de los verdaderos financiadores del cartel, sus cuentas en bancos suizos y documentos comprometedores que podían desestabilizar gobiernos. ¿Y qué pasó con esas grabaciones? Nadie lo sabe. Se rumora que fueron escondidas en una de sus casas rurales en Antioquia, enterradas en una caja fuerte de concreto imposible de detectar. Otros dicen que las tiene su hijo, Juan Pablo Escobar, hoy conocido como Sebastián Marroquín, y que por eso ha sido protegido desde entonces. Si estas cintas salieran a la luz, podrían reescribir la historia del narcotráfico y exponer verdades que todavía están ocultas. ¿Tú qué harías si tuvieras acceso a ese archivo? ¿Lo publicarías o lo destruirías? El último plan: fingir su muerte. Pocas personas saben que Escobar no planeaba morir como lo hizo. Según un ex contador del cartel, Pablo ya tenía preparado un plan de fuga con documentos falsos, cirugía estética y un pasaporte diplomático comprado a un país africano. Su idea era fingir su muerte, simular un atentado con restos irreconocibles y desaparecer con su familia para vivir el resto de sus días en Sudáfrica. De hecho, la razón por la cual su cuerpo fue rápidamente fotografiado y mostrado en medios fue porque muchos no creían que realmente hubiera muerto. Y si te dijera que hay personas en Medellín que juran haberlo visto años después, hay historias de choferes que dicen haberlo llevado, de médicos que aseguran haberlo atendido en secreto, historias que suenan locas, pero que siguen alimentando el mito, porque con Escobar, la verdad y la leyenda están separadas por una línea muy fina. Ya conociste la historia de la casa en Panamá, los regalos millonarios que compraban silencios, la mujer que lo enfrentó y el archivo perdido que aún podría cambiar la historia. Pero aún faltan las 3 revelaciones más impactantes: el sicario que lo traicionó desde dentro, la mansión subterránea donde se hacían rituales secretos y lo que pasó realmente con su tumba tras su muerte. Sí, lo que está enterrado ahí podría no ser lo que todos creen. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y comenta abajo: ¿tú crees que Escobar realmente murió en ese tejado? ¿O logró escapar como siempre soñó? El sicario infiltrado que lo traicionó desde adentro. Lo que nunca imaginarías es que la caída de Escobar comenzó por uno de los suyos. Su nombre fue omitido durante años, pero testimonios recientes de exintegrantes del cartel lo confirman. Uno de sus sicarios más cercanos estaba trabajando en secreto con la DEA. No era Popeye, no era el ángel de la muerte. Era un joven silencioso, disciplinado, que había ganado la confianza de Escobar al punto de ser parte de su círculo más íntimo. Este hombre filtró coordenadas de casas de seguridad, rutas de transporte y nombres de pilotos que trabajaban para el cartel. El plan fue tan perfecto que ni siquiera Escobar sospechó. Hasta que una noche, uno de sus cargamentos más grandes fue interceptado con precisión quirúrgica. Y ahí comenzó la paranoia. Aún no se sabe quién fue realmente ese hombre. Algunos dicen que está vivo, protegido con una nueva identidad por la CIA. Otros aseguran que Escobar lo descubrió tarde y lo hizo desaparecer en uno de sus hornos clandestinos. ¿Te imaginas tener el poder de destruir un imperio desde adentro sin disparar una sola bala? Comenta abajo: ¿tú qué harías si supieras que uno de tus hombres más leales es un traidor silencioso? La mansión subterránea y los rituales de protección. Pablo Escobar no solo era un narco, también creía en la brujería, y no cualquier brujería. Rituales de santería, magia negra y protección espiritual con sacrificios incluidos. En las montañas de Antioquia, tenía una finca que no aparecía en ningún mapa. Lo curioso, la casa parecía normal por fuera, pero debajo escondía una estructura subterránea de varios niveles, con túneles, bóvedas y un altar central rodeado de símbolos tallados en piedra. Testigos aseguran que ahí se realizaban rituales para protegerse de la muerte y de la traición. Se ofrecían animales, se enterraban objetos cargados y hasta se contrataban brujos traídos desde Cuba y Haití. Uno de los ex trabajadores contó que, antes de cada operación grande, Escobar bajaba solo a ese lugar y salía horas después, en silencio, con los ojos rojos como si hubiera llorado o consumido algo muy fuerte.
Nunca se encontraron fotos ni registros oficiales del lugar, pero la finca fue destruida misteriosamente, poco después de su muerte. ¿Por qué tanto interés en borrar ese sitio del mapa? ¿Crees que Pablo tenía miedo? ¿O sabía que había fuerzas que no podía controlar? El misterio de su tumba. ¿Qué hay realmente enterrado ahí? El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar murió en un tejado de Medellín. Las fotos de su cuerpo, con el rostro ensangrentado, recorrieron el mundo. Pero hay algo que no cuadra. Primero, el disparo en la cabeza. Siempre se dijo que fue la policía quien lo abatió, pero su familia, especialmente su hermano Roberto Escobar, afirmó que Pablo se suicidó para no ser capturado vivo. Segundo, el velorio. Fue cerrado rápido, con muy pocas personas autorizadas a ver el cuerpo. Las fotos que existen no muestran el rostro completo, y el ataúd fue sellado de inmediato. Tercero, los rumores. En los años posteriores, varias personas en América Central, Brasil y hasta África afirmaron haber visto a Escobar vivo. Testigos juraron que un hombre idéntico a él vivía en una villa remota en Mozambique, bajo el nombre de Emilio García. Y ahora viene lo más perturbador. En 2016, un grupo de investigadores pidió autorización para exhumar su cuerpo y hacer pruebas de ADN. Pero el gobierno colombiano lo negó. ¿Por qué no confirmar oficialmente lo que ya todos creen saber? ¿Y si lo que está enterrado en el cementerio Jardines Montesacro no es realmente Pablo Escobar? El pacto que hizo con el gobierno y que nadie quiere admitir. Hubo un momento en la historia que muchos quieren borrar, cuando Pablo Escobar negoció directamente con el gobierno colombiano. A principios de los 90, ofreció entregarse, pero solo bajo sus condiciones: construir su propia prisión, tener derecho a visitas sin restricciones y evitar la extradición a Estados Unidos. El gobierno aceptó. Así nació la Catedral, la famosa prisión de lujo donde Escobar vivió como rey. Tenía jacuzzi, sala de billar, discoteca, teléfonos, televisión por cable y hasta una cascada artificial. Ahí organizaba fiestas, seguía manejando el cartel y daba órdenes como si nada. Fue tan descarado que un día secuestró a 2 de sus socios dentro de la propia prisión y los torturó hasta matarlos por traición. Solo cuando la presión internacional creció, el gobierno intentó moverlo y Escobar escapó como si nada. Ese pacto de impunidad manchó para siempre la credibilidad del Estado colombiano. Y hasta hoy, muchos políticos de esa época evitan hablar del tema. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una jugada inteligente del gobierno o una traición al pueblo colombiano? Ya revelamos los secretos más oscuros, la traición desde dentro que lo derrumbó, los rituales subterráneos que nadie se atrevía a presenciar, y la gran pregunta sin respuesta: ¿qué hay realmente en su tumba? Pero aún queda una última parte, y es la más sorprendente de todas, porque vamos a hablar de las empresas que todavía hoy siguen funcionando con dinero de Escobar, las inversiones que hizo a nombre de testaferros y que están generando millones en 2025, y el secreto que dejó a su hijo, Sebastián Marroquín, que podría convertirlo en uno de los hombres más influyentes de América Latina. Así es, la historia de Escobar no terminó con su muerte. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y comenta abajo. ¿Crees que Pablo Escobar está realmente muerto? ¿O su legado sigue vivo más de lo que imaginamos? Las empresas que aún operan con dinero de Escobar más de 30 años después de su muerte, el dinero de Pablo Escobar sigue circulando. Y no estamos hablando de billetes escondidos bajo tierra. Investigaciones recientes han revelado que al menos 27 empresas legalmente registradas en Colombia y en paraísos fiscales tienen vínculos sospechosos con antiguas estructuras del cartel de Medellín. Constructoras, compañías de turismo, fundaciones benéficas y hasta negocios de exportación de flores. Algunas de estas empresas fueron registradas en los años 80 y 90, pero cambiaron de nombre y de dueño varias veces. Lo curioso, siguen generando ganancias millonarias, aunque nadie sabe exactamente a dónde va ese dinero. Se sospecha que parte de la fortuna de Escobar fue colocada en inversiones a nombre de terceros: conductores, jardineros, amigos de infancia, personas que servían de pantalla para ocultar su verdadero origen. Y lo más inquietante,
Algunas de estas personas siguen vivas, discretas y con un nivel de vida muy superior al promedio colombiano. ¿Tú crees que el dinero maldito de Escobar debería ser rastreado y confiscado? ¿O ya es demasiado tarde? Las inversiones que siguen creciendo en 2025. Esto no es teoría, es real. Un informe publicado por un ex agente financiero que colaboró con la DEA confirma que al menos $200 millones fueron invertidos en bienes raíces en Miami, Panamá, Islas Vírgenes y hasta en Suiza, a través de fideicomisos anónimos vinculados al cartel de Medellín. Algunos de esos edificios hoy valen 10 veces más. Apartamentos de lujo, centros comerciales, hoteles boutique, todos en manos de sociedades opacas que nadie se atreve a investigar profundamente. Pero eso no es todo. En Colombia, zonas completas de urbanización popular, construidas con la imagen de obras sociales, habrían sido financiadas originalmente con fondos del cartel. Se estima que al menos 35.000 familias viven hoy en estructuras construidas con dinero de Pablo Escobar, sin saberlo. Y aquí viene la bomba. Una de las más grandes plataformas de inversiones digitales de América Latina recibió una inyección de capital en 2018 de un fondo con conexiones directas a antiguos socios del cartel. ¿Casualidad? ¿Negligencia? ¿O una red secreta que nunca dejó de operar? Comenta abajo. ¿Tú crees que la herencia del narco aún moldea la economía moderna? El secreto que dejó a su hijo y el plan silencioso Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, es arquitecto, escritor y conferencista. Ha dedicado su vida a contar la otra cara de la historia de su padre. Pero ¿realmente renunció a todo? Hay quienes creen que no. En una entrevista nunca transmitida públicamente, pero filtrada en foros privados, un ex contador del cartel afirmó que Escobar dejó a su hijo un código, una ruta y un testamento oculto. Un mapa hacia cuentas, propiedades y decisiones estratégicas para reconstruir, si lo deseaba, su imperio. El mismo Sebastián ha confirmado que recibió documentos que nunca ha hecho públicos, por seguridad, y que durante años fue presionado por agencias internacionales para revelar lo que sabía. Lo más impresionante es que algunos analistas creen que Sebastián maneja hoy una red de contactos, influencia y recursos más poderosa que la de muchos empresarios actuales, no para delinquir, sino para controlar silenciosamente una parte de la narrativa y quizás para proteger lo que queda del legado de su padre. ¿Tú qué piensas? ¿Debe pagar por lo que hizo su familia? ¿O merece vivir en paz con su nueva identidad? ¿Y si el mito nunca termina? Pablo Escobar no fue solo un criminal, fue un símbolo, una figura que rompió las reglas del poder, de la política y del miedo. Y aunque haya muerto, su influencia no ha desaparecido. De hecho, en muchos barrios de Medellín todavía lo veneran. Su rostro aparece en camisetas, murales, tatuajes. Su nombre está tatuado en la historia de América Latina, como un fantasma que nunca se va. ¿Por qué? Porque para muchos Escobar fue algo más que un narco. Fue un Robin Hood oscuro, alguien que enfrentó al sistema, que construyó barrios, que dio dinero cuando el Estado no lo hacía. Y eso deja cicatrices profundas. Pero también fue un monstruo, un asesino de miles, un hombre que destruyó familias, que sembró terror, que convirtió la violencia en rutina. Y ese contraste es lo que hace su historia tan adictiva, tan perturbadora, tan inolvidable. Por eso, mientras su dinero siga circulando, sus secretos sigan enterrados y su nombre siga siendo susurrado en la oscuridad. Pablo Escobar no ha muerto del todo. Ahora ya lo sabes. Escobar no solo dejó una fortuna, dejó un mapa invisible que todavía se mueve en las sombras del poder latinoamericano. Una red de empresas que siguen operando, inversiones que multiplican dinero sucio en pleno 2025. Un hijo que podría reactivar su imperio si así lo deseara. Y un misterio eterno realmente cayó o simplemente desapareció como él mismo planeó. Comenta abajo. ¿Crees que aún hay dinero de Escobar enterrado? ¿Y tú qué harías si lo encontraras? Suscríbete al canal ahora mismo si te impactó esta serie, porque el próximo video va a revelar el lujo extremo y los secretos de otro capo legendario. Alguien que tuvo más poder que Escobar, pero mucho menos fama. Activa la campanita, comparte este video y prepárate, porque aquí te mostramos lo que nadie se atreve a contar.